bienvenidos a todos a este encuentro bueno, que para el Instituto tiene un doble valor. Por un lado nos alegra presentar una obra de Ricardo Pascale, que no necesita presentación, pero de todos modos lo voy a hacer muy brevemente. Pascale es además un orgullo para nosotros, es nuestro presidente del Consejo de Administración. Por supuesto, además es economista, es profesor emérito de la Universidad de la República, 2 veces presidente del Banco Central, y escultor cuyas obras se pueden ver en museos locales, en espacios públicos y en museos también, en exposiciones también internacionales, así que, bueno, es un hombre muy completo, como él se ha desarrollado a lo largo de su vida profesional. Además nos alegra en particular presentar este libro, que se llama Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro, el Uruguay futuro, que bueno, que recorre una temática que no solo es relevante para nuestro instituto, como escucharán en un ratito a partir de los comentarios, sino que además es un tema muy importante para el país, para la sociedad, porque habla del futuro de todos, y de cómo Pascale considera que debe transformarse el presente incluso para que ese futuro sea mejor. Es un libro súper cercano en cuanto a su temática, o sea que es recomendable para mucha gente, no solamente a quien esté vinculado a la economía o a la ciencia. Y eso además me permite una autorreferencia, es un honor para mí colaborar en esta conferencia y dar paso entonces ya primero a quienes comentarán el libro, y luego el autor, y al final, para los que están en este Zoom y también para los que están siguiéndonos por el YouTube, va a haber una instancia de preguntas que pueden ser por escrito, nos pueden levantar la mano y nosotros habilitamos la cámara y el micrófono, y también puede ser por escrito en YouTube. Así que ahora vamos a dar paso a nuestro primer comentarista, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Antes que nada, gracias por la invitación a esta mesa. Por varias razones es un gusto y un honor estar presente en este momento. Y permítanme empezar con una introducción complementaria a lo que acaba de plantear Daniela. Ricardo es un orgullo también para la Universidad de la República y para la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, de la cual ya no soy decano, pero de la cual supe ser decano cuando Ricardo era profesor grado 5 de finanzas, a lo largo de una larga trayectoria de aportes a la universidad en general. Una de sus características además es la innovación y la búsqueda constante de innovar en distintos aspectos. Es el creador del posgrado en finanzas en la Universidad de la República en muchos aspectos, y también el que inició toda una trayectoria de formación a nivel de posgrado en la Universidad de la República, en una facultad que en ese plano tiene una larga historia, centenaria a esta altura, pero en ese plano tiene una historia relativamente reciente en ese contexto. Desde mediados de los 90 para aquí se fueron consolidando una estructura de posgrados y de formación de alto nivel, de la cual Ricardo fue protagonista en primera línea de ese proceso. Esto puede resultar, si no una trivialidad, algo fuera de contexto con la presentación del libro, pero en realidad creo que va al corazón del problema que plantea Ricardo y que plantea también el libro en sí mismo, ¿no? En esa mirada de Ricardo de seguir produciendo académicamente ideas, insumos, materiales para pensar el futuro del Uruguay, y pensarlo en clave de desarrollo. Pensar en clave de desarrollo implica vincular conocimiento avanzado y funcionamiento social. Cuando digo funcionamiento social, uno de los aspectos centrales tiene que ver con la innovación en el plano económico, pero no agota el aspecto de la innovación. La innovación social más en general es la aplicación del conocimiento a problemáticas que hacen a nuestra capacidad para convivir en sociedad más en general. Ricardo es particularmente consciente de esta dimensión, y su énfasis en el componente económico también es bien relevante en este caso. Porque formar a alto nivel, lo cual, vuelvo a decir, Ricardo ha sido protagonista en la primera línea en el área de la economía, es imprescindible y base de sustentación para cualquier proceso de innovación sistémica que logre penetrar el entretejido económico en general. Y de ahí, nuevamente, ¿cómo transformamos ese conocimiento en valor social agregado? Es un desafío como país, donde hay actores distintos que juegan roles distintos pero complementarios. A veces competimos, pero fundamentalmente nos complementamos en estas áreas. La competencia tampoco es, como lo sabemos de dadas mitas de la fecha, es un elemento también constructivo para la evolución de nuestras sociedades,
Pero si no logramos ampliar el horizonte y pensar que no solamente con los modelos de mercado competitivos vamos a lograr apalancar el crecimiento del desarrollo, y entendemos que la competencia es una oportunidad que tiene que estar apalancada en políticas públicas explícitas, vinculadas a la ciencia, vinculadas a la tecnología, vinculadas a la incorporación del conocimiento a través de las personas en todo el entramado productivo en general, no vamos a comprender ni poder explotar la potencialidad de la competencia global o local. Y hay que hacerlo siempre desde una mirada holística. El enfoque de Ricardo es holístico, no está mirando solamente un componente del problema, sino que está mirando el problema en su globalidad, en sus dimensiones. Y hay que hacerlo también de una mirada de saber que acá no hay destinos manifiestos. No hay destinos manifiestos porque innovar, por definición, de Schumpeter hasta la fecha, implica asumir riesgos. Y asumir riesgos implica también asumir que algunos de los derroteros posibles de los procesos de innovación es el fracaso. Pero que el pago social por apostar a esto tiene que ver con todos los éxitos que vamos a obtener en el conjunto de esos fracasos que también van a existir. Cuando una sociedad condena demasiado el fracaso, termina generando comportamientos conservadores. Los actores, incluyendo las universidades, se tienden a amparar en lo que saben que funciona, que no necesariamente es lo que más aporta o lo que potencialmente más puede aportar en términos de lograr ciertos éxitos en la innovación. Pasa también en la ciencia. Si nosotros no premiamos demasiado la producción con ciertas características en ciertas áreas más maduras, donde se obtienen resultados, y castigamos a aquellos que se afrontan y se zambullen en nuevos problemas cuyas respuestas no son sencillas, podemos también generar una situación parecida. Por tanto, al final del día hay un tema de estructura de incentivos. ¿Cómo incentivamos la investigación de calidad en todas las áreas? Y cómo generamos un sistema también de premios y castigos que acepte el fracaso, que no lo naturalice, pero que entienda que también dentro de la distribución posible de circunstancias que se pueden vivir, los éxitos son producto también de que hay un conjunto de caminos que se recorrieron y algunos de los cuales no llegaron al destino preestablecido. Por lo tanto, políticas públicas, sin competencia, actores privados que incorporen en las empresas, en los emprendimientos nuevos, jóvenes, el conocimiento y que lo hagan con un sentido social, es un círculo también virtuoso, porque eso también genera recursos para seguir investigando, seguir innovando y seguir produciendo en las generaciones futuras. Yo le quiero agradecer a Ricardo simplemente este nuevo aporte de tanto que ha hecho, escritos y no escritos, a la construcción del conocimiento y de la cultura, como bien señaló Daniela, es un área donde Ricardo también tiene un desarrollo importante, del Uruguay de hoy, que es también construir con bases sólidas la innovación económica, social y cultural del Uruguay del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Arim. Ahora vamos a continuar con el segundo comentarista, Carlos Battiani, el director del Instituto Pasteur de Montevideo. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un honor y una emoción estar hoy junto al profesor Pascale, junto al rector de la Universidad de la República, al lado de los cuales me siento una pulguita. Quería hacer unas breves palabras. Realmente el libro del profesor Pascale para mí fue un encanto a la vida, poder leerlo y disfrutarlo sin saber nada de economía. Y nosotros en el instituto desde hace algunos años, durante la dirección del doctor Luis Barbeito, comenzamos a tratar de imaginar un proyecto, una forma de cerrar el círculo virtuoso entre la ciencia guiada por curiosidad, que es el mandato fundacional número 1 del instituto, y la valorización del conocimiento, que era otro mandato fundacional que cuando la primera dirección del doctor Guillermo Diguero se fundó el instituto, se había puesto arriba de la mesa, impulsar la creación de empresas en base a biotecnología, a ciencia e innovación. Cuando con el doctor Luis Barbeito y el equipo de ese momento estábamos imaginándonos este proyecto, lo hacíamos impulsados por una serie de ejemplos empíricos que habíamos visto tanto en el norte, en Estados Unidos, en Israel, el excepcional ejemplo que dio Israel, que en muy pocos años se podía pasar de ser un país extremadamente pobre a ser uno de los principales países en la frontera
del conocimiento y la innovación. Y posteriormente, como en un intento en Argentina, muy cerquita en el límite entre Santa Fe y Córdoba, se estaba tratando de impulsar el modelo israelí de crear empresas de base científico-tecnológicas como una forma de tratar de que a partir de eso puedan ingresar al mercado. Inicialmente lo hacíamos tratando de cumplir con una misión fundacional del instituto, como dije anteriormente, y como una forma de aumentar nuestros recursos para poder hacer más y mejor ciencia. Esos eran los objetivos que nos movían, eran las motivaciones. Sin embargo, cuando nos fuimos adentrando y estudiando y diseñando el proyecto, nos enfrentamos a un hecho que, bueno, un poco mostraba también nuestra ignorancia, pero un hecho insoslayable, y era que la contribución, como queda bien claro después de leer el libro del freno al impulso, que la contribución de la investigación y el desarrollo, el crecimiento económico, es un hecho que hoy en día ya no se puede discutir, está fuera de discusión. Y eso es producto de más de 100 años de investigación en las ciencias económicas y en cómo los países se desarrollan. Yo, de hecho, desde que recuerdo, quizás hace 40 años, escucho hablar de que nuestro país está en vía de desarrollo. Los catalogan como países subdesarrollados y, más benevolentemente, como países en vías de desarrollo. Pero pasaron 40 años y más o menos estamos igual. Entonces la pregunta que a mí me surgía era, ¿es que eso es así? Y Fernando Stefani, un colega argentino, científico, pero que también este tema de la innovación y el impacto del conocimiento en el desarrollo lo ha estudiado mucho, dijo que no. Dice, en realidad nuestros países, los países sudamericanos, no solo no estamos en vía de desarrollo, sino que somos países rezagados y con el riesgo de estar cada vez más lejos de los países desarrollados. Y se hacía la pregunta de por qué. Y Ricardo la contesta en el libro cuando muestra que un indicador muy claro para ver cuál puede ser el nivel de desarrollo de un país es el porcentaje de inversión del Producto Bruto Interno de un país en ciencia, tecnología e innovación. Los países desarrollados pocas veces se alejan del 2% de inversión. Los países que quieren desarrollarse duplican la apuesta e invierten cerca del 4% del PBI por un periodo no menor a 20 años para tratar de acercarse a los que ya están desarrollados. Y los países rezagados son los que invierten menos que los que ya están desarrollados o los que están tratando de desarrollarse. Nosotros nunca logramos superar la barrera del 0,5, en el mejor de los casos quizás el 0,6% de I+D. Entonces, así como leyendo el libro queda bien claro que ya hoy, en términos generales, y yéndome de lo que es mi conocimiento, Ricardo lo plantea muy claro, que tener en línea los fundamentos macroeconómicos es una condición necesaria, pero que no es suficiente para impulsar el desarrollo de un país, que hay que apoyarse en la ciencia, en la tecnología y en la innovación para evolucionar hacia una economía del conocimiento, hacia una sociedad más desarrollada, más justa, con mayor bienestar, está totalmente fuera de discusión a nivel mundial. Y eso es algo que realmente yo lo aprendí en estos últimos 2 años, que tuve el honor de conocer y empezar a compartir y generar realmente una confianza con Ricardo, a quien considero un sabio, caracterizado por su bonomía, y que le agradezco infinitamente al profesor Ricardo Ehrlich cuando un día lo invitó a venir a conocer el instituto y a charlar sobre innovación. Pero con la ciencia sola tampoco alcanza, y ese es otro concepto importante. Como dice Ricardo textualmente, un país del futuro debe basarse en transformar los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación en bienes y servicios de alto valor agregado y que sean únicos, y que eso le permita al país empezar a cambiar su matriz productiva. Finalmente, para no extenderme, quiero citar textualmente un par de párrafos que me parecieron muy reveladores del libro de Ricardo. Es que Uruguay puede hacer lo que hizo Israel, es que Uruguay puede hacer lo que hizo Corea, Nueva Zelanda, Finlandia, que fue un caso paradigmático que a Ricardo lo marcó creo que en su vida. Y Ricardo cita en su página 120, Uruguay viene experimentando desde hace décadas un crecimiento lento y lo ha ido separando y creando una divergencia creciente con los que son y han sido nuestros países de referencia.
Ello ha provocado ciertos sentimientos y emociones que varían con las generaciones, desde la nostalgia hasta más recientemente la frustración. No es casualidad que Uruguay tenga una diáspora de casi un 20% de su población. Frente a situaciones como estas, los países suelen tomar decisiones en varios campos y el económico es uno de ellos. Uruguay tiene condiciones excepcionales. Destaca el índice de democracia plena, es uno de los 20 países del mundo con una democracia plena, es una excepción. Destaca el bajo índice de corrupción, destaca la gran distribución, la buena distribución de los ingresos que hay en Uruguay, tiene un índice de Gini muy bueno de 0,36, 0,30 y poco, y una gran civilidad. Es decir, que Uruguay tiene condiciones excepcionales en varios aspectos que son requisitos necesarios para dar un salto en su economía e irse situando más en línea con la de los países que miramos como ejemplo. Todas estas cualidades lo ponen en una situación de privilegio para que, cuidando los equilibrios macroeconómicos, utilizando nuestros recursos naturales, preocupándonos por la equidad, enfocando claramente el rumbo futuro del país, sin temores y sin titubeos, en consonancia con el mundo contemporáneo, ingresemos en una economía basada en el conocimiento, donde la ciencia, la tecnología y la innovación se apliquen a la creación de bienes y servicios que tengan un valor único y que generen valor agregado con una inteligente inserción internacional. Y creo que acá viene el párrafo que más me hizo sobresaltar. Creo que esa es la estrategia para poder elevar en estos tiempos el nivel de vida de nuestra gente de manera sostenida y con equidad, puesto que la otra alternativa, la que nos lleva por ese plano inclinado económico, es una trayectoria de un gris que se hace cada vez más intenso. Creo que esto es un claro mensaje, una clara advertencia, hecha con la forma de ser de Ricardo, siempre de una manera absolutamente tranquila, con un gran saber y con la tranquilidad que le da la sabiduría. Nosotros desde el Instituto Pasteur, y gracias al apoyo en los últimos años de Ricardo y de todo el equipo del Instituto y de la Universidad de la República, no voy a mencionar a nadie en particular porque corro el riesgo de olvidarme de personas, hemos creado un pequeño proyecto piloto donde básicamente queremos poner a prueba si podemos generar conocimiento y valorizar conocimiento de ciencias de la vida, y si ese proyecto piloto, financiado 100% por recursos privados, nos sale bien, esperamos haber generado las condiciones, la prueba de concepto para que los políticos tomen finalmente, con toda la teoría que hay en el libro, más la práctica que queremos hacer junto con la universidad y otras instituciones académicas del país, para poder definitivamente empezar a cambiar el rumbo económico del país. Para terminar, me gustaría decir que lejos de continuar en este gris cada vez más intenso, yendo a la página 251, me encantaría en los próximos años entrar en la tormenta perenne de la destrucción creativa, que no es ni más ni menos que el conocimiento y la innovación, generando cada vez nuevos y mejores productos para una sociedad más justa y con un bienestar mejor de los seres humanos. Muchas gracias y Ricardo, felicitaciones, no solo por el libro, sino por todas las contribuciones que has hecho a lo largo de toda tu vida. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, después de escuchar estos dos primeros comentarios que no hacen más que generar interés en el contenido del libro, vamos a escuchar ahora al autor, a Ricardo Pascal. Bueno, muy buenas tardes. El señor rector de la Universidad de la República, a quien tengo un gran afecto, aprecio y respeto, que tuve el honor de servir cuando era, bajo su mando, cuando era decano de nuestra casa de estudios, y todas las palabras que ha dicho. Solamente esas palabras iguales que las de nuestro director ejecutivo, el doctor Battiani, se pueden interpretar en el sentido de una amistad, incluso a veces un poco sesgada, hasta casi por afecto, que a uno lo hace, digamos, ser un poquito excesivo y demasiado generoso en todo esto. Yo simplemente
Esto es una humilde contribución. Lo que he querido era sobre todo, no me gusta ver a mi país, digamos, decayendo, no me gusta ver alejándose del mundo. En el año 2018 tuve la primera suerte. La primera suerte fue que el doctor Ehrlich, el profesor Ehrlich, me invita al Pasteur. Allí en el Pasteur conozco al director ejecutivo, el doctor Battiani, quien tenía un proyecto en el cual también él después me contó que había colaborado mucho en sus comienzos, un distinguido científico compatriota, el doctor Luis Barbeito, y ahí me explican esto y para mí fue como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, no podía creerlo, que en el Uruguay se estuviera hablando de temas de innovación, de temas muy disruptivos, pero sobre todo con un enfoque muy contemporáneo que estaba muy lejos de lo que uno veía siempre. Entonces, bueno, y ahí seguimos una relación que terminaron honrándome para seguir colaborando con ellos. Pero siempre tranquilo, parado en la mitad de la cancha, sin como me dijo mi abuelo, que fue un sabio, el día que tú crees que llegaste a algo, ese día empieza tu caída. Exactamente ese día. Así que no había estudiado, pero me dijo muchas cosas lindas. Bueno, arrancamos entonces. En Uruguay estamos con varios problemas. Saquemos la coyuntura del COVID, donde aquí hay gente que puede hablar mucho más con mucho más propiedad que yo. Tenemos algunos rasgos estilizados del país, que de ahí un poquitito rápido, no quiero hacer muy larga la cosa. Tenemos un bajo crecimiento a largo plazo. Hace 50 años, digamos más o menos, el país viene creciendo. Aquí hay unos aportes muy lindos del profesor Bértola y de otros discípulos de él y de otros investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que han hecho enormes contribuciones que no se pueden dejar perder. También la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha hecho muchas contribuciones en este sentido. Tenemos además un crecimiento que no es constante, naturalmente, por tener nuestra base productiva, digamos, en alta medida compuesta por commodities. Y tenemos, eso sí, mirando, si se puede, Daniela, la primera diapositiva. Voy a poner muy pocas diapositivas, pero algunas me parecen muy elocuentes y esto que está puesto en la pantalla es la evolución del PIB per cápita en en dólares constantes. ¿No? Esto es una contribución que hizo el profesor Bértola, que es muy importante, digamos, ¿no? Que fueron también uno de los disparadores de que yo me pusiera a estudiar estas cosas más profundamente. Fíjense cómo evoluciona el PIB de Uruguay cuando lo comparamos con 4 países. Creo que es bastante clara, digamos, este declive, este plano inclinado que viene siguiendo Uruguay, naturalmente con matices, digamos, con sinuosidades, pero digamos, el trazo es hacia la caída. Podemos ir, digamos, a la otra. Y acá entramos en lo que este retraso nos lleva a una creciente, digamos, divergencia. Acá está Uruguay con 4 países de América Latina. Como ven, aproximadamente siguen todos una cierta tendencia, por supuesto con movimientos diferentes, que son Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Podría haber puesto otros países de América Latina. Esto está en dólares constantes, perdón, en paridad de poderes de compra del año 2011. O sea, esto es comparable. Está hecho, digamos, la fuente la tiene allí, de Madison y también de la gente del
Penn World Table de la Universidad de Pensilvania. Pero esto es para tener la idea de América Latina, o sea, acompaña toda una cierta tendencia. Pasamos ahora a la otra, y ahí ya tenemos en el año 50, 5 años después de haber terminado la Guerra Mundial, donde murieron 62 millones de personas, Uruguay, como ven, estaba, digamos, muy similar, digamos así, ligeramente superior a España y a Italia, creo, y aproximadamente como Francia. El paso del tiempo nos fue haciendo una gran divergencia. Ustedes van a notar que esa divergencia se empieza a hacer mucho más aguda a partir de los años 70. Después volveré sobre este tema, pero dejémonos en la cabeza. Naturalmente, esta diapositiva dice cosas, pero bueno, nadie puede dudar, digamos, de que Francia o Italia o otros países tienen tecnología positiva, tienen tecnología de muchos años. Pero vayamos a otra. Acá también, esto es lo mismo con 3 países ya, digamos, que tienen mucha tecnología, es simplemente para reflejar. Pero el que más me preocupa, no me preocupa, el que más me acicateó es el que viene ahora. Ahí está. Acá está Uruguay, comparado con países que hace a veces de repente 20 años, 25 años, 15 años, no sé, 20 años, eran países, digamos, de muy escaso desarrollo, son países chicos, no son países de 1.500 millones de habitantes, o de 1.000 millones de habitantes, o 700 millones, sino son países muy pequeños, a veces digamos, con dotaciones de recursos similares, como el caso, o aproximadamente similares, como puede ser el caso de Nueva Zelanda o el caso de Australia, y después tenemos el de Finlandia y el de Singapur. Estos países, no es el caso de Francia, no es el caso de Japón, no es el caso. Acá estamos hablando de países que hace pocos años estaban jugando en una divisional muy baja y hoy están jugando ya en la primera división. Y esto no fue obra de la casualidad, no fue obra, digamos, de que yo pienso que digamos, podríamos llegar, sino que fue obra, digamos, de planes bien concebidos y ejecutados. Este es entonces lo primero que le quería dejar. Esta es la situación de Uruguay. Una gran divergencia, un crecimiento lento, algunas sinuosidades y sobre todo una divergencia con países que no tendríamos por qué tenerlo. La pregunta que viene ahora es, ¿y por qué pasó esto? ¿Qué pasó acá? Porque esto viene de 70 años o más. No es que fueron 15 días. Y bueno, yo creo, hay muchas causas, por supuesto, y están muy estudiadas, tenemos muchas tesis muy buenas. En primer lugar, yo creo que Uruguay tiene, la sociedad en general, tiene un mal relacionamiento con el futuro. El futuro, de hecho, no existe. De hecho, no existe. Sería raro encontrar un trabajo escrito, digamos, ya no pido un trabajo, un artículo periodístico escrito pensando cuál va a ser el futuro del país. Y las sociedades que no piensan en el futuro, que están, digamos, maniatadas por el corto plazo tienen todos los países, nosotros y los otros también. O sea que no es una excusa. Corto plazo tenemos todos. Hay veces que corto plazo son más duros. Eso no lo podemos negar. Pero corto plazo tenemos todo. Entonces, yo pienso que Uruguay no ha podido amalgamar lo que es el legado de su pasado con las prioridades del presente y con los desafíos del futuro. El futuro no está en la agenda, directamente, no está en la agenda. Viene a ser algo así más o menos. Ustedes imagínense un avión saliendo de un aeropuerto sin un plan de vuelo, ¿no es cierto? Le ponen combustible y salimos. ¿Y a dónde vamos? Bueno, vamos a ver, digamos, este es un tema central, digamos, que cubre todo. Después lo podemos explicar desde el punto de vista del análisis económico. Pero acá hay un tema mucho más amplio que el análisis económico, que bien hacía referencia al rector. A mí me preocupan algunos temas mucho más holísticos, que es, por ejemplo, la inexistencia del futuro en una agenda
social, de los colectivos sociales, de todos los colectivos, los políticos, los empresariales, los académicos. Yo sé que en la universidad lo único que hemos hecho es siempre pensar en el futuro y nos han enseñado eso, pero el tema que aquí es lo mismo que hablábamos el otro día con Carlos Battiani, es como la pandemia, es como vacunar. No alcanza con vacunar el barrio del Cordón y el centro. Hay que vacunar a un porcentaje muy alto de la población, que va a depender de un conjunto de factores. Si no, no tiene efecto, digamos. Entonces, sin perjuicio de ese problema grande, que para mí es vital, y que Gerardo Caetano ha escrito de esto, y él lo menciona como que no hay una cultura del futuro. Y es la verdad, no hay una cultura del futuro. Yo creo que tenemos que decir las cosas. Esto no es culpar a nadie. Yo creo que al final somos todos culpables, porque digo, estamos por encima de eso. Acá no estamos en ese tema. Bueno, ya ahora bajando un poquitito más, no hemos estado entonces, saliendo ya dentro de ese contexto de no mirar el futuro, no hemos estado a la altura de los tiempos. Los autores ponen distintas revoluciones tecnológicas. Supongamos que hubieran 4 revoluciones tecnológicas, que es una de las versiones más aceptadas. Ahí ha trabajado mucho Carlota Pérez, que es una distinguida amiga y que ha estado colaborando en Uruguay algunas veces, que trabaja, es venezolana de origen, pero ha vivido casi toda la vida en Inglaterra. En realidad, después de la revolución industrial, en 1771, ha pasado un largo periodo hasta que en 1908 aparece una nueva revolución. Una nueva revolución que se ubica en 1908, como todas estas cosas, un poco arbitrariamente, pero se vincula a la creación por parte de Henry Ford del modelo T de su auto. Esa es una revolución de masas. ¿Qué es lo que hay que producir? Cantidades, muchas cantidades, iguales o similares. O sea, la innovación en ese momento no era, digamos, el rasgo a destacar. Si uno quiere saber claramente, para cualquiera de los oyentes, cuál fue esta revolución, hay que mirar la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. La película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, interpretada por un brillante actor, es la representación en un film de esta revolución tecnológica. Pasan los años y hacia 1971 siempre hay un punto que estoy poniendo. La inteligencia de ustedes les hace comprender que estas cosas no solo en un punto. Hay que poner un punto para poner, digamos, un Big Bang ahí, digamos, que fue cuando Intel desarrolla el microprocesador en Santa Clara, en su laboratorio de Santa Clara, utilizando, que después veremos, digamos, todos los estudios que había hecho el Ministerio de Defensa, o sea, el Estado de Estados Unidos. Está claro, después el sector privado se vincula, pero el Estado tuvo porque si no hay una gran confusión en todo esto. Piensa que todo esto surgió de los garajes, nada más, de Silicon Valley. Sería una confusión que conviene despejar desde el comienzo. Hay una economista joven y muy dinámica, Mariana Mazzucato, que ha trabajado mucho en estos temas y con mucho talento y con mucha, y yo diría que con mucha disrupción, pero también con mucho acierto. Después, cuando ahí aparece la revolución del conocimiento. El conocimiento empieza a crecer enormemente. Uruguay, digamos, en todos los estudios que tenemos, digamos, se usan las tecnologías de innovación y la comunicación, la información y las comunicaciones, para fines administrativos o a fines, digamos, muy tangencialmente, para fines de crear conocimiento. Esto no tiene nada que ver con el excelente desarrollo que ha tenido la industria en Uruguay, digamos, de la informática, que es un verdadero ejemplo del cual estamos muy, muy orgullosos, sino la sociedad, las empresas, el Estado, qué uso hacen de esto, más allá de un uso, digamos, que antes hacía una persona
Bueno, ahora lo hace una máquina, digamos, pero digamos, no se creó ningún conocimiento. Estábamos en medio de esa revolución que Uruguay la miró pasar, la usó como anecdóticamente. Es que el secreto de las ICT es que ellas permiten crear más conocimiento. Ese es el punto central. No, es lindo también mandar un chat, mandar un mail, un WhatsApp, no hay ningún problema. Un WhatsApp que se pueda ver, cada vez estamos mejorando en eso. Pero el tema central acá es usar las ICT en esta revolución del conocimiento para crear más conocimiento y por tanto, después va a terminar en mayor desarrollo. No estábamos en el medio de esta revolución, que la estábamos mirando pasar, asombrados. Mirá, más bien anecdótico. En una cena, ¿viste lo que sacó? ¿Conocías el aparatito que sacaron? Leí que no sé quién había hecho no sé qué cosa. ¿Viste los coreanos lo que hicieron? ¿Viste? En fin, uno miraba todas esas cosas, pero no pasaba casi de lo anecdótico. Cuando empiezan a surgir unas nuevas innovaciones, ya estas muy disruptivas, muy rápidas, muy potentes, entre ellas, he nombrado dos o tres, la inteligencia artificial, la genómica avanzada. Como ven, estoy hablando de algunas innovaciones que no son ajenas a este instituto del cual estamos hablando. La impresión en 3D, la Internet de las cosas, que muchos autores no saben si ponerlo como una ola de la tercera revolución del conocimiento o ponerlo como una revolución, digamos ya, una cuarta revolución. Muchos la ubican como una revolución 4.0. En términos de Uruguay, ¿qué ha sucedido? Básicamente, el Uruguay ha quedado en la revolución de 1908. Por supuesto, caben las excepciones del caso, honrosas y muy destacables, de gente que ha sido dinámica, que ha sido emprendedora, y las hay, y por suerte, y son un orgullo para todos nosotros. Pero digamos, la masa, acá, lo que mueve la aguja de esto, no se quedó en la revolución de 1908, digamos, la revolución de las cantidades, la producción en masa, y así fueron desapareciendo industrias enteras, como la industria textil, que cuando yo era un pibe era una industria muy importante. Sí, simplemente, y en otro lado es importante. Es importante porque entendieron que había cambiado el mundo, que había cambiado el conocimiento. Entonces, lo que había que hacer otras cosas. Si uno va a Prato, que es una pequeña ciudad al norte de Milán, Prato es la que hace muchas de las prendas de Italia. Prato hace las prendas de Italia con retazos que compra en todo el mundo de ropa, que después las clasifican, hacen un proceso tecnológico y son las prendas que compramos de origen made in Italy, ¿cierto? La mayoría de ellos. O sea, cambió el mundo y si vos seguís igual que antes, va a ser complicado. Entonces, este punto es fundamental. Nos quedamos básicamente en esa revolución. En esa revolución está, por ejemplo, bueno, si sube la soja, que es estar en la revolución de las cantidades, sí, claro, bueno, mejora el país, mejora, baja el déficit fiscal, en fin, hay más empleos, baja la soja, sube la carne, ahí estamos todos bien. O sea, y ya la carne se empieza a complicar, porque tenemos que entender que estas revoluciones que estoy hablando no están porque sí. De esto podría hablar mucho mejor que yo el doctor Batiani, pero tenemos carne que ya se está haciendo en laboratorio. Entonces, también tenemos que tener cuidado hasta dónde vamos a llegar. Obviamente que tampoco otros países ya van a seguir produciendo lo que nosotros estamos produciendo, como es la soja y otros derivados del agro. Eso no quiere decir, y lo insisto y lo voy a volver más tarde, de que todo el conocimiento no vaya a los sectores productivos, por favor, ni hablar. Tiene que ir a los sectores productivos para que produzcan mejor, con más productividad, con más valor, pero digamos, hay que tener muchísimo cuidado con tener claro que básicamente el país está en digamos, la revolución de las cantidades. Y la preocupación en esas revoluciones
han sido siempre el corto plazo, ¿no es cierto? Más o menos tener el déficit en orden. Bueno, ya lo sabemos que tenemos que tenerlo en orden. Que es la inflación, que no se nos dispare, ya sabemos que no se nos tiene que disparar. En fin, la política monetaria, que es una política monetaria consistente con las otras políticas, la política de ingresos, la política ya lo sabemos. Es decir, y eso hay que hacerlo. Y eso es los macros, y hay que hacerlo. Son muy importantes, pero como decía recién Carlos, y mencionamos ahí en el libro, todos estos equilibrios son vitales y son, digamos, una condición necesaria. Pero en la tercera década del siglo XXI, pensar que con tener la economía en línea va a crecer un país, me parece que sería un aspecto a revisar seriamente, porque nos podríamos quedar en este problema. Junto con estos cambios, digamos, de las grandes revoluciones, fue también evolucionando el pensamiento económico, que lo voy a ir muy rápido. Ya mencionaba el señor rector a Schumpeter, que ya en el año 1911 dijo, solo incorporando innovación se alcanzarán los países a crecer. O sea, él veía en la innovación y en lo que él llamó, digamos, la destrucción creativa. Tiene otros libros posteriores. Estoy mencionando el primer libro de él, que fue un libro disruptivo. Tiene 100 y pico de años, 110 años el libro, parece escrito ayer de mañana. O sea, en pan y manteca él dice, si los países no tienen empresarios innovadores y un Estado innovador, para él todos tengan que innovar, no va a haber simplemente crecimiento. No vamos a seguir creciendo. Naturalmente que no es... Terminamos de hablar de que tenemos una divergencia, ¿no? Cada vez más grande, digamos, en respuesta a esto. Pasan los años y aparece otro chico, esto lo hizo cuando tenía 28 años, este muchacho, austríaco, después fue para Harvard. En Harvard fue enseñándole a algunos, entre otros a Solow, pero Solow hace su tesis doctoral, también todo, Solow fue premio Nobel, Schumpeter no fue premio Nobel porque todavía no estaba instaurado el premio Nobel, obviamente. Yo creo que si tenemos que nombrar 10 economistas, no sé qué pensás tú, Rodrigo, que sos un profesor de la materia, 10, yo creo que Schumpeter bien tendría que estar entre esos 10, ¿no es cierto? Tiene otros aportes en la ciencia política, que lo hablaba el otro día con Fito Garcés, que él, su especialidad. En el otro libro posterior, Capitalismo, Socialismo y Democracia, del año 30 y pico, es un libro muy importante. Entonces viene Solow, le dirige la tesis alguien que también era un fenómeno, que se llamaba Vasily Leontiev. Vasily Leontiev, premio Nobel también de Economía, tuvo mucha importancia en hacer algunos aspectos muy específicos de las que hoy llamamos las cuentas nacionales. Leontiev fue el director de la tesis. La tesis, ¿qué pregunta tenía? ¿Por qué crecen los países? Entonces, hasta ese momento, fue lo que me enseñaron a mí, porque claro, era el 56, para que una teoría después se ponga en boga y se valide por la academia, pasan a veces décadas, varias décadas. Entonces, en ese momento, los países crecían básicamente por el trabajo y el capital. Voy a simplificar esto, poniendo también en el capital los recursos naturales y demás. Cuando este chico de 28 años también, igual que el otro, termina de hacer la tesis, y Leontiev la mira, Leontiev era un hombre muy serio, la mira y dice, caramba, vemos que acá hay la mayor parte del crecimiento que has estudiado de los países, la respuesta a tu pregunta investigativa que tenías no se debe ni al capital, ni al trabajo, ni a los recursos naturales. Se debe a otra cosa que no sabemos lo que es. Le pusieron progreso técnico en ese momento. Hoy es el conocimiento, ese progreso tecnológico, es la innovación. Y el modelo de Solow, cuyo gran mérito es, entre otros, haber incorporado, digamos, formalizado el conocimiento como un elemento central y, o sea, es la parte no explicada del crecimiento,
Si un país crece 7% y 3% se debe al crecimiento del capital y del trabajo, de recursos naturales, el otro 4%, estoy simplificando mucho la exposición, pero en aras de transmitir el tema, el otro 4%, eso hoy se llama residuo de Solow, o lo conocemos como la productividad total de los factores, es decir, es aquello que no es explicado ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos naturales, sino por la eficiencia en general con que se manejan todos esos recursos, en el cual el conocimiento está sentado básicamente. Entonces, hoy día, las causas próximas, digamos, que se llamarían, del crecimiento serían el capital, el trabajo, los recursos naturales y sobre todo el conocimiento. Y sobre todo el conocimiento. Pero diríamos así, ojo, alguien pensó, y bien, entre ellos otro premio Nobel, Douglas North, a quien le debemos tanto, que dijo despacio, despacio, despacio. Acá hay un tema de instituciones. Las instituciones que no son solamente el BPS o el Banco República. No. Son, digamos, los usos y costumbres, las reglas de juego que un país tiene. Y entonces, ahí tenemos las causas fundamentales del crecimiento económico. En una palabra, para el crecimiento económico hay causas fundamentales, que son las instituciones, el rol de las políticas económicas, la cultura, el tratamiento del medio ambiente, que esas causas fundamentales son las que en el fondo alimentan aquellas causas próximas que en el análisis económico vimos como el trabajo, el capital y demás. Esto es bien importante tenerlo, y es bien importante tenerlo, y ¿por qué recalca tanto esto de causas fundamentales? Porque Uruguay está muy bien sentado en las causas fundamentales, está bien parado. No cualquier país puede crecer simplemente porque aumente el conocimiento, porque no lo va a aumentar porque las causas fundamentales no se lo van a dejar aumentar. Si es un país, digamos, no mencionemos países, porque no es la idea, pero todos sabemos que tenemos países que no pueden llegar a esto por otro motivo. Entonces, si vemos la D6, la otra, Daniela, esta me gusta mucho, esta gráfica. Esta gráfica, fíjense que vincula en el eje de las abscisas, o sea, en pan y manteca, el eje horizontal, ahí. En el eje horizontal tenemos, cuanto más a la derecha nos desplazamos, más es una sociedad más evolucionada, más, digamos, basada en el conocimiento. Y en el eje de las ordenadas tenemos el crecimiento. Quiere decir que fíjense que no es una función lineal, es una exponencial, en la cual, obviamente, allá arriba del todo, la Noruega, los países escandinavos, no nos faltan ninguno en esto, está Estados Unidos, está Reino Unido, Francia, etc. Y después seguimos bajando. En términos nuestros, el R2, haciendo simplificaciones, sería, digamos, cuánto de la variable que se quiere explicar, que es el crecimiento, está explicada por la variable explicativa. O sea, cuánto del crecimiento se explica por el conocimiento. Cuando te da 0, si te diera 1, sería el único factor. En ciencias sociales es inusual, porque ustedes imaginan que en ciencias sociales tenemos muchas variables que no podemos cuantificar. En ciencias sociales, tener un 0,87, esto es un estudio del Banco Mundial. De manera que esta gráfica patentiza la importancia, digamos, ampliamente comprobada por la evidencia empírica, de que el conocimiento es el principal factor para explicar el crecimiento de los países. De hecho, no hay ningún país desarrollado que no haya ingresado en la economía basada en el conocimiento. Sin embargo, también decíamos, Uruguay, con todos los problemas que tiene, y algunos lo mencionó, es un país muy confiable. Es un país muy confiable, y esto se debe a muchas décadas de Uruguay no mentir, cumple. Podemos equivocarnos en una cifra, pero si nos equivocamos es porque, bueno, fue un error humano, o porque no tenemos dinero para hacer una encuesta más grande, para que esta parte del producto sea más precisa.
y precisaríamos una encuesta 10 veces más grande, pero se sabe que Uruguay no miente. Dice lo que tiene, miren todo lo que quieran. Eso es un activo social del Uruguay que es impagable. Obviamente somos el país más confiable de América Latina, lo digo con un orgullo enorme. Todas estas cosas las digo con un orgullo enorme. Con la misma fuerza que dije que estaba atrasado en algunas cosas, tengo que decir que tenemos muchas cosas. Tenemos una democracia plena, como lo mencionaban. Mire que cuando hablamos de democracia plena, en esta no entra ni Estados Unidos, y muchos de los países que estamos hablando, europeos y demás. Tenemos una distribución del ingreso muy buena para América Latina. Tenemos, digamos, un índice de corrupción el más bajo por lejos de América Latina. Antes estábamos igual que Chile, ahora nos despegamos de Chile ya hace varios años. Esto es muy importante. Un país con corrupción está ampliamente demostrado por la evidencia empírica en la economía. La asociación entre corrupción y su desarrollo es enorme, es enorme. Es muy sólida, es muy fuerte la asociación. Tenemos una gran civilidad, una capacidad de consenso. Esto lo tengo que decir, lo viví en los años del 85 a 90, cuando el país estaba totalmente destruido. Era como si tuvieras hecho un análisis clínico. Tú me corregís, Carlos, y todo te hubiera dado mal. La glucemia te daba mal, el colesterol te daba mal, el malo, el bueno, el triglicéridos volando, todo volando, la creatinina volando, todo. ¿Por dónde empezar? ¿Cierto? No sabíamos por dónde empezar. La verdad es esa, porque nadie piense, pero ¿saben por qué salimos de esto? Esto es muy importante transmitirlo a la gente. Salimos de esto porque los líderes políticos del momento, que eran el presidente de la República, que era el doctor Sanguinetti, el líder del Partido Nacional, que era el señor Wilson Barrial Dunato, y el líder del Frente Amplio, que era el general Líder Sereni, lo único que nos dijeron es, mira, hagan lo que puedan con la economía, porque vemos que todo, pero lo que yo les pido es que no hagan zozobrar a esta débil democracia que fue la única restricción que nos dio. Y yo tenía como mandado ir a verlos, a los líderes que no pertenecían al partido que estaba en la titularidad del gobierno, a explicarle todo. Acá no había nada, ellos tenían que saber todo. Antes que se lo dijera un diputado o un líder o un diario, o que apareciera una noticia, tenían que saber todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando entramos no se nos tenía confianza. ¿Y por qué no van a tener confianza? Era loco. No fueron teniendo confianza, más o menos yo empecé a olfatear. No sabía nada de confianza. Tuve que hablar para Estados Unidos con mis profesores. El trust, ¿cómo es esto de la confianza? Me empezaron a enseñar. No sabía cómo se generaba la confianza y cómo se destruía. Sabía las cosas obvias, pero esto no era tan obvio. Acá es en un país, una cosa bastante más complicada. Y entonces, la confianza la fuimos ganando más o menos al año, cuando la sociedad y los distintos estamentos sociales, los distintos colectivos, se fueron dando cuenta que los líderes nos apoyaban. Cada uno, por supuesto, podía apoyar todas las medidas o no, porque es lógico, cada uno tenía sus intereses políticos y hay que respetarlo, y nadie debe molestarse. Es así la democracia. Pero sabía que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. O íbamos en el camino que estábamos haciendo, hacíamos lo que podíamos. Entonces, diríamos que la confianza es fundamental y la verdad que, como siempre digo, se sube como decíamos el otro día, por escaleras y se baja por un ascensor. Después que le perdés la confianza es muy difícil. Yo a veces veo países que hacen un default y creen que después ir a charlar, cuando vas a charlar, después de hacer un default, te miran con cara muy atenta, el café es muy bueno que tomás, el vaso de agua está muy linda, y no es así. Esto lleva años y años, décadas, y Uruguay lo hizo en décadas, y con todos los partidos que han estado, lo único que han hecho todos los partidos han buscado afianzar esa confianza. Tenemos que sacar partido.
Entonces, el conocimiento, digamos, la innovación y la productividad, acá ya empiezan a ser importantes, ya entramos en los elementos básicos, y si me pones la última, la penúltima, la penúltima. Bueno, ahí tenemos la tecnología de la información y las comunicaciones, digamos, y eso acicateó el conocimiento. No escapa a la inteligencia de todos ustedes que esto que pongo así en forma lineal tiene a su vez en retroalimentaciones, etcétera, etcétera. El conocimiento fue fundamental para la generación de la innovación. Esto es la explotación exitosa de una nueva idea. No solo una nueva idea, sino que esa nueva idea pueda llevarse a la práctica y que genere valor, que aumente, digamos, la capacidad de mejor vida de la población. La innovación es la que fomenta la productividad. Me acuerdo que estando en el Banco Central, siempre me pedían más tipo de cambio, algunos conglomerados. Y yo le digo, déjeme ver el tipo de cambio, porque si yo subo el tipo de cambio, no se olviden que le voy a hacer pagar eso a los que tienen menos ingresos o tienen ingresos fijos. Entonces, despacio. Yo lo que les propongo a ustedes es que me traigan para la reunión del año que viene cuántas innovaciones hicieron. Bueno, creo que fueron al diccionario, mirar que eran las innovaciones. ¿Qué quería decir? En fin, y trataron de hacerlas. Pero digamos, si no, se complica, digamos, en la distribución del ingreso. Entonces, la productividad, que acá la más importante es esta productividad que yo hablaba, la productividad total de los factores, ese residuo de solo, o sea, la productividad que surge del conocimiento, ¿no es cierto?, que surge de la innovación, esa es la productividad más importante. Mejora la competitividad, que es el crecimiento de un país o el andamiento de un país en base a su productividad y que termina en un crecimiento y en un desarrollo que ya tiene que ver con aspectos más sociales. Esta es la secuencia y por eso estamos tan preocupados con la ciencia y la tecnología. Porque si ustedes miran así, arranca toda esta historia en el conocimiento. Si la ciencia y la tecnología no se desarrolla intensamente, como se desarrolla en el país, a mí me causa, a veces me impresiona ver que la gente recién se ha dado cuenta que había ciencia en el país. Parecería que se hubiera descubierto la ciencia, que el GATS hubiera aparecido como no sé de dónde, o que el Instituto Pasteur hubiera creado, por decir, un PCR del mejor nivel del mundo, que es un orgullo no solo para el Instituto, sino para todo Uruguay y para la ciencia uruguaya. Entonces, en la ciencia y la tecnología, en ese conocimiento, ahí va a estar la innovación. Todo esto lo van a ver cuando cómo termina esta historia. Esto, piénsenlo, que tiene retroalimentación. Entonces, puestos en este momento, sabiendo que en el mundo se crece por el conocimiento, o básicamente por el conocimiento es un punto de entrada, y que el Uruguay no ha entrado, está digamos, dos revoluciones tecnológicas atrás, tenemos que ingresar en esta sociedad del conocimiento. Para lo cual, digamos, el Uruguay le quedan dos grandes caminos. Yo cuando estaba escribiendo el libro pensé en tres caminos. Uno, el más dramático, que hiciéramos una explosión muy grande, lo descarté. Uruguay no va a llegar a eso. ¿Sí? Lo que sí, digamos, me quedé con dos. Uno, sería seguir como hasta ahora. Bueno, vamos mirando cómo vienen los precios de los commodities, vamos mirando, en fin, cómo van sucediendo algunas cosas. Alguien que haga alguna inversión, que haga subir el producto, pero alguna inversión, digamos que, en fin, que puede dejarnos muchos beneficios o no. En fin, seguir más de lo mismo que nos va a llevar un camino gris, que decía, y es un gris cada vez más oscuro, cada vez más oscuro. O definitivamente, yo creo que la opción no hay otra, definitivamente nos tenemos que incorporar a tener mayor incorporación
de ciencia, tecnología, innovación, es decir, de conocimiento a la generación de los bienes y servicios que el país tiene. Entre esos bienes y servicios, el propio Estado. Ese es el camino que creo que tenemos que seguir, porque si no miramos ese futuro, es muy simple. Va muy rápido el mundo y va muy fuerte esta correntada. Y si va muy fuerte esta correntada, si no estás muy bien parado, no te preocupes, te van a poner, esa correntada te va a poner donde te tiene que poner. Y a mí me da pena que a mi país lo pongan donde otros quieren ponerlo. Ya va a ser bastante difícil la pelea, la lucha, porque no estamos solos, no es solo. Pero teniendo bien parado, digamos, los tacos, digamos, donde tenemos que funcionar, va a ser muy positivo. Y aquí vienen todos los elementos esenciales. Vamos a tener una sólida voluntad política y amplios consensos de todas las partes interesadas. Esto es fundamental. Esto no lo arregla una persona, ni dos, ni tres. Esto tiene que ir calando en la sociedad y ser un consenso. Es decir, si es una cosa, vamos a pensar para dónde va el país, y ahí está. Sí, ya llegamos ahí. Dentro de esto tenemos la educación. Gracias. La educación es otro punto clave, medular en todo esto. Medular. Imagínense que los docentes, la formación de los docentes tiene que ser fundamental. Ahí tiene el libro Cuentos de Nueva Historia. Hay que enseñarle mucho más creatividad a los estudiantes. A mí me encanta. Yo siempre me sentí un estudiante y me sigo sintiendo un estudiante. El día que como decía mi abuelo, pero dicho llevado a otra cosa, el día que me sienta que me creo que la palabra profesor, ahí no entendí más nada. Yo lo que me gusta es que me sientan un estudiante, que la única ventaja que puedo tener, si es una ventaja, es haber tenido más años y haber tenido más tiempo para estudiar y tener experiencia. Pero lo que yo estoy diciendo no es la verdad, sino que es simplemente lo que yo he leído, lo que he visto, es lo que les puedo transmitir. Pero me encanta que me discutan. Recuerden, no quiero perder más tiempo, que es la historia de Rutherford y Niels Bohr. Ya otro día la comentaremos. Bohr era alumno, que después hizo la mecánica cuántica. Rutherford era premio Nobel de Química. Entonces le preguntaron cómo se subía, cómo se medía, tome un barómetro, le dijeron a este chiquilín Rutherford, un danés. ¿Cómo mediría usted la altura de un edificio con un barómetro? Él lo sabía de memoria, le sabía todas las fórmulas de memoria, era el más brillante de la clase. Y dijo, bueno, me subo por las escaleras, lo ato a una piola, tiro la piola para abajo con el varón, y después mido la piola y ahí veo la cosa. Y así empezó, y siguió, y los profesores estaban desesperados. Terminan llamando a Rutherford, que Rodrigo sería así como un profesor ahí especial, de mérito, lo que sé, ¿no? Que no era el profesor a ver qué hacían con este hombre. Y entonces Rutherford le pregunta y también le dice, ¿sabe lo que le dice a Rutherford? Le dice, bueno, no, yo lo que haría sería, iría al portero del edificio y le diría, dígame, señor, ¿le gusta este barómetro para medir la presión? Sí, me gusta mucho. ¿Cuánto me daría por este barómetro? Y tanto. Pero sí, se lo vendo siempre y cuando me dice la altura del edificio. Si usted me dice la altura del edificio, le doy el barómetro. Entonces, Rutherford ya no podía más y dice, ¿pero qué es lo que te pasa? La gente después el otro sería un fenómeno, ni hablar. Y le dice, lo que pasa es que usted le dice, me enseñó el primer día de clase que lo que yo decía era lo que a mí me parecía, lo que yo había leído, lo que yo había estudiado, pero lo que me gustaba era que dijeran otras cosas que fueran mejor que las mías, diferentes, que ahí iba a crecer. O sea, porque la ciencia en el fondo es una sucesión de funerales. Una teoría sustituye a la otra, y esa otra teoría es sustituida por otra. Cuando no hay funerales de ciencia, ponete nervioso porque entonces ahí que estamos estancados. Entonces, la educación acá cumple un rol fundamental, no puedo entrar en todos los detalles, pero sí la creatividad. La creatividad es muy importante.
La escuela, Sir Ken Robinson, el fenómeno educador, tiene unos trabajos muy importantes, sobre todo la escuela. Cuando dice la escuela, él dice la enseñanza, mata la creatividad. ¿Quién puede dibujar mejor que un niño? Nadie. ¿Quién puede meter un amarillo? Yo no me animaría, un amarillo y al lado un violeta y después un verde, y en fin, y la señora con un ojo más grande, el padre por no sé qué. O sea, es como él ve la familia, esa mente. Es imposible llegar a tener esa creatividad de los niños. Y se la vamos limando a medida que va aumentando. Y entonces el éxito de un artista, o la preocupación del artista, ¿cuál es? Es sacarte, como estás escribiendo, haciendo algo de eso, sacarte todas esas capas, esas pátinas que te dieron para tratar de que el niño, cuanto más del niño puedas poner, quizás la obra tenga más importancia, para ti por lo menos. Bueno, ni hablar, potenciar investigación científica, aumentar los sectores productivos. Quiero sintetizar en esto lo miran en el libro. El rol del Estado es muy importante. El rol del Estado es bien importante. Aquí ya el Estado innovador, hay que leer a Mazzucato, que se ha dedicado mucho a esto, esta profesora, y ahí explica cómo el National Institute of Health, digo, yendo a cosas que tienen 75% de la molécula han sido desarrolladas por un instituto estatal. Después, por supuesto, tomada por brillantes científicos del sector privado. Y después, ella insiste mucho en que tenemos que ir más que la innovación, ir a sectores, ir a misiones, como, por ejemplo, es la del Instituto Pasteur en este momento, que es una sola salud. Es decir, una misión, es decir, una política mucho más amplia que interconecta la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente. Más que, digo, no es que está mal hacerlo por sectores, digo, este es el pensamiento de ella, ¿no? Y que yo comparto, pero yo creo que es correcto, tiene más sinergia. Toda esta nueva economía del conocimiento tiene su lado oscuro, despacio, muy despacio. Tiene su lado oscuro, no hay que atropellarse tampoco, no hay que ser novelero. Esto es así, no hay ninguna duda que para crecer se necesita conocimiento, pero también tiene su lado oscuro. Voy a mencionar dos. Un lado oscuro económico, que es y acá hay que tener mucho cuidado, que es con la distribución del ingreso. La gente que gana más se distancia mucho más de la que gana, pero no más, mucho más. ¿No es cierto? Y vamos matando a la clase media. Y vamos dejando sin trabajo a gente que fue preparada para otro paradigma, para el paradigma de las cantidades. Entonces, ahí el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo para que esa gente no podemos dejar a esa gente, digamos, fuera de este tema. ¿No es cierto? Es un tema social vital. Importantísimo tenerlo así. Y después, no quiero seguir con esto, tenemos después algunos aspectos mentales, ¿no? De salud mental, esto puede traer algunas disfunciones psicológicas, digamos, como la angustia, la depresión, el estrés crónico, etc. Y ya yendo a la arena de la cosa, digamos, bueno, como todo esto está muy lindo, pero ¿cómo se concreta? Y se concreta básicamente, yo puse acá con 3 pilares. Primero, con una microestructura donde están los venture builders, que es justamente lo que el Pasteur termina de hacer. En una palabra, toda esta teoría que hemos venido hablando, todo este comentario que venimos hablando, el único caso que tenemos en el país, que ojalá se replique muchísimas veces, porque eso va a significar mejores salarios, mejores oportunidades, mejor estándar de vida de la gente. Terminan los venture builders en los startups, digamos que el venture builder, estoy sintetizando, serían casi como, se les llaman en inglés, como fábricas, una variedad de fábricas de startups, digamos, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, Israel es pionero en esto y ha sido consultado por el Instituto. Después tenemos un segundo punto que son las finanzas. Las finanzas de la innovación tienen unas particularidades
especiales. Primero, tienen que ser pacientes. Las finanzas no tienen que tener ese atropello que tienen que tener, que tienen en otros ámbitos. Tienen que tener un gran compromiso con estos proyectos que se están llevando adelante. Y tienen que tener además, digamos, tener cuidado de hacer un buen portafolio, porque como decía el rector y también Carlos, hay proyectos que tienen éxito y hay muchos proyectos que no tienen éxito. Esto es normal y es natural, absolutamente normal. Y después llegamos ahí a la gobernanza, que es la última diapositiva. Esta gobernanza simplemente es lo que yo pienso, digamos. Yo creo que el tema de la innovación es tan importante que requiere tener nivel ministerial. Nivel ministerial, en fin, que cada país se lo dará y lo ha dado en la forma que crea más conveniente. Y después, que concentre un poco las actividades, porque si no quedan dispersadas y si no tienen un alto nivel, es difícil que eso se concrete. Tiene que haber un consejo de investigación e innovación compuesto por este ministerio y los ministerios que están asociados a eso, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, que es, por decir, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, en fin, etcétera, etcétera. De los cuales puede haber un comité asesor, que no necesariamente lo tiene gente del gobierno. Ahí se fijan las políticas, estrategias. Ahí puede haber subcomités, hay un secretariado que es el que lleva, digamos, el día a día las cosas. Después vienen una gran faja ahí, que sería el fondeo y el soporte, donde estaría instituciones como la ANI, el BROW, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Y después vienen los Venture Builders, que son ahí un maridaje espléndido de la ciencia y, digamos, el entrepreneurship, digamos, y los emprendedores, la gente que quiere llevar adelante nuevas ideas, que así se ven en la faja final. Y en ese, y voy terminando, empecé con el Venture Builder que me explicó y me contó en 2018 el doctor Batiani, director ejecutivo de él. Y quiero terminar, digamos, la exposición diciendo que después de todo este giro, después de todo este recorrido, terminamos en el Venture Builder del hoy ya hecho realidad, gracias a Carlos Batiani, a sus colaboradores, a Barbeito, el resto del equipo, que como dice él, no sigo nombrando porque seguramente cometería algún error. Yo creo que la sociedad uruguaya ya está suficientemente madura para dar este paso. Sería un pecado no dar este paso. Sería, ya hemos fijado un primer piso, la planta baja ya está hecha, sabemos que los equilibrios económicos son estos, pero con eso nos vamos adelante. Pasemos a un segundo piso, o a un primer piso, si quieren a ese segundo piso, que sería empezar a crecer con una dirección muy clara y demás. Uno me puede decir, sí, pero en fin, siempre puede haber dudas en esto. Yo ahí me refugio, la verdad, en las palabras de John Keynes, cuando dijo, prefiero estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Así que con esto termino el privilegio que me han dado ustedes de poderme dirigir en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Impresionante. Muchísimas gracias, Pascale, por estos momentos, estas frases súper disparadoras. Lo pienso como periodista y encontré un montón de títulos para la nota, o sea que me parece súper interesante. Dos mensajes. Rodrigo pidió 1000 disculpas, pero tenía que irse de una reunión de la universidad y dejó, por supuesto, un abrazo y felicitaciones a Pascale. Y voy a leer un mensajito también de Barbeito, que se tuvo que ir a una reunión de FOSEM, que también es un actor importante. Dice, felicitaciones Ricardo Pascale por el libro del freno del impulso. Es aporte crítico, analítico y reflexivo sobre el futuro de Uruguay innovador.
emerge el enorme desafío que esto significa para la educación, la economía y la investigación científica nacional. Ojalá el libro sea un nuevo catalizador para la construcción de nueva cultura innovadora. Así que, bueno, es un libro que en todos los comentarios despierta esperanza, una mirada futura, ¿no? Y un momento de reflexión. Podemos dar unos minutos para preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano. Ricardo Ehrlich dice, mis felicitaciones y agradecimiento al profesor Pascale, es una formidable voz de aliento y esperanza de cara al futuro en estos tiempos. Gracias. También podemos leer también algún mensaje o levantar la mano. Yo quería primero que nada felicitar al profesor Pascale por ese libro extraordinario y por el esfuerzo que significa. Quiero también felicitar a la dirección del Pasteur, Carlos Battiani y Luis Barbeito, por este esfuerzo muy interesante que están haciendo. Yo es un combate en el cual mi anciana edad me permite ir para atrás. Y yo recuerdo que en el año 82, junto con José Arocena y Alberto González, escribimos un libro que en esa época era un poco provocador y que se llamaba Uruguay año 2000, el desafío de la revolución científico-tecnológica. Y en ese libro planteábamos todas estas interrogantes que planteaba la informática, la biología y el futuro de la universidad. Nos planteamos mucho cómo la universidad podía acomodarse a esa revolución. Yo en realidad me formé en el Instituto Pasteur, mi carrera científica la hice en el Instituto Pasteur de París, y el Instituto Pasteur de París sigue un paradigma, que es el paradigma que estableció Louis Pasteur, y el paradigma era buena ciencia fundamental y sus aplicaciones, lo cual hace que el instituto, siendo una de las 10 o 15 instituciones más importantes del mundo, tiene 10 premios Nobel, el Instituto Pasteur de París, el instituto sea la segunda sociedad biotecnológica universitaria del mundo, después de Caltech. Y esa es la filosofía con la cual fue fundado este instituto. El Instituto Pasteur de París dio su acuerdo porque el proyecto incluía la filosofía de Pasteur. Y bueno, a mí me parece muy importante el proyecto que ustedes están planteando a través de Ficus Capital, porque creo que es un proyecto de futuro y creo que es el camino del país, ¿no? Yo, como soy muy viejo, me acuerdo en el año 53, la revista humorística Rico Tipo, que había dos uruguayos en la playa, sentados tomando mate, y uno le decía al otro, ¿qué hay que hacer en este país? Y el otro le decía, traer coreanos y ver cómo trabajan. Fíjense, Corea en el año 53, uno de los países más pobres del mundo, destruido por la guerra completamente. Seúl, todas las ciudades fueron destruidas, incluso las ciudades del norte, una guerra terrible. Pero los coreanos decidieron salir adelante en base a la innovación, la ciencia y la tecnología, y con un Estado que apoyó enormemente la creación de los grandes conglomerados industriales. Finlandia, se cae el muro de Berlín y Finlandia era un país cuyas exportaciones iban todas hacia la Unión Soviética o en forma muy mayoritaria. Y deciden en un periodo de crisis económica que se ve en la gráfica que mostró Pascale, que ahí hay un descenso en esos años, lo estuve mirando, y toman una decisión enormemente valiente y dicen, acá hay que apostar a la educación, la ciencia y la tecnología. Miren lo que es Finlandia hoy. Carlos Battiani citó el ejemplo de Israel, un país pobre con una inflación que galopaba, ¿no? Y cuyas exportaciones eran agrícolas esencialmente. Y en un momento determinado deciden, vamos a apostar a la ciencia. Yo creo que Uruguay tiene las condiciones para hacer ese esfuerzo, porque tenemos buenos científicos, tenemos, como dijo, insistió mucho Pascal, y yo estoy totalmente de acuerdo, es un país confiable, es un país con muy baja corrupción. Yo me acuerdo, Uruguay está sexto en el mundo en corrupción. Y me acuerdo
el speaker francés del noticiero de las 20 horas de Francia, que es el noticiero más importante, mostrando la bandera de Uruguay y diciendo cómo es posible que este país esté mejor que nosotros, porque Francia está 20 y Uruguay está 6. Es decir, que tenemos condiciones. Tenemos un excelente sistema de comunicaciones. Uruguay es un país que es un orgullo. Es un orgullo también desde el punto de vista de la energía. Uruguay, 90% de su energía es renovable. Es decir, que se han logrado cosas. Pero ahora hay que dar el paso. Y el paso ese tiene que darse porque es la única forma de salir. La única forma para un país de llegar al desarrollo es una inserción adecuada en la sociedad de conocimiento. Y termino, porque estoy yéndome muy largo. Quiero insistir mucho. Carlos Battiani dijo el país tiene 20% de su población, o no sé si fue Pascal o Battiani, que dijo viviendo en el exterior. Tenemos en el exterior una cantidad enorme de grandes científicos, empresarios, que han triunfado. Y Carlos Battiani, que estuvo como coorganizador del meeting que hicimos en Jacksonville en 2018, en el cual muchos de esos científicos vinieron y se sacaron una cantidad de directivas. Yo, por ejemplo, el embajador Graeber me pasó la lista de los científicos que había en Israel. Yo les escribí personalmente a cada uno. 34 eran los que él me pasó. 31 me contestaron y me dijeron que estaban dispuestos a venir y ayudar y que querían colaborar con el país. Ahí tenemos una riqueza que el país no está aprovechando. En Francia, en Estados Unidos, en la Silicon Valley, hay 8 o 10 empresarios sumamente exitosos. Y no hablemos de Nueva York, donde en Yale University está Adrian Kreiner, que es un fantástico científico y un muy buen empresario. ¿Y por qué no aprovechamos todo eso? Porque yo creo que para la constitución de Ficus Capital, esa gente puede hacer un aporte muy grande. No solamente por los conocimientos prácticos que ellos tienen, porque han vivido todo ese periodo de construcción de una sociedad científico-tecnológica, sino porque además tienen contactos privilegiados con inversores. Y si somos capaces de hacer un buen proyecto, creo que eso va a marchar y que vamos a conseguir inversiones. Pero también, y el último punto, es necesario que el Estado se implique en esto. Que el Estado, que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no sean palabras huecas, como han sido hasta ahora. No se puede hacer un desarrollo científico-tecnológico con 0,40 del PIB. Creo que Pascal lo demostró en forma concluyente eso. Entonces, es importante convencer a nuestras autoridades. Y yo creo que ahí Pascal tiene contactos muy importantes y puede ser un factor muy importante, porque a nosotros los científicos, en general los políticos nos miran con cautela, diciendo ustedes lo que hacen es pedir plata. Y creo que no consiguen, el problema es que no consiguen entender. Hay que entender que los políticos juegan sobre periodos cortos, de 5 años, y el desarrollo científico-tecnológico se hace en 15 o 20. Se necesita ese periodo para un desarrollo. Entonces, es importante trabajar de convencer a nuestras autoridades de todos los partidos, porque esto tiene que ser un proyecto nacional. No tiene que ser un proyecto de un partido, tiene que todo el país implicarse colectivamente, como fue el caso de Finlandia, Corea, Israel, todos los países que han salido adelante. Nueva Zelanda, Australia, que fueron citados. Bueno, Singapur, que es un fenómeno muy particular. Pero ahí tiene que haber un espíritu nacional, un acuerdo nacional. Y pienso que Pascal es la persona mejor ubicada para poder convencer a nuestras autoridades del interés de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Bueno, Gracias. si no tenemos más comentarios del público, queremos agradecer a Ricardo Pascal en nombre del Instituto por estas palabras, estas reflexiones, por este libro tan interesante, y por supuesto invitamos a todos a leerlo y a subirse a esta invitación que hace Pascal para ir hacia el futuro. Solamente unas palabras
¿Estoy muteado? No, no. No, solamente al profesor Diguero de agradecimiento muy particular por la generosidad de sus palabras y no tenga ninguna duda de que vamos a dejar todos nuestros esfuerzos, los que podamos, digamos, y los que tratemos los saquemos de todos lados para que poner, digamos, una base allí para que esto vaya tomando otro carácter y otra penetración. Así que le agradezco muchísimo la confianza, pero es muy fácil para mí caminar al lado de personas como Carlos Battiani y todo su equipo. Es muy fácil andar por los problemas cuando se está con grandes compañeros, que es el caso. Así que le agradezco nuevamente y haremos todo lo que esté en nuestro alcance. Muchas gracias.